Buenas tardes a todos. Por favor, si me pueden dar retorno, si me escuchan bien. Excelente. Muchísimas gracias por el tiempo invertido en esta charla. Para no dejar pasar demasiado y en honor al tiempo que ustedes dedicaron a esta charla, entonces vamos a arrancar el día de hoy con la disertación del profesor doctor Gustavo Rivas. Justamente la disertación trata sobre la estadística como puente para la investigación científica. Entonces, sin más preámbulos, le cedo ya el espacio al profesor Gustavo Rivas para que pueda iniciar y así también presentarse. No sin antes mencionarle que durante la transmisión, digamos, voy a estar compartiendo un enlace que correspondería al formulario de asistencia de esta charla para poder certificarle a ustedes. Entonces no se olviden que cuando yo complete eso, en el chat voy a estar compartiendo para que puedan completar y así para posteriormente remitirles el certificado de participación. Cualquier consulta que vaya surgiendo, digamos, durante el taller, pueden enviar en el chat del Meet. Entonces después nosotros le pasamos al profesor, le hacemos llegar en breve, ¿verdad? Por decirlo así, y ustedes ya van a tener retorno al finalizar este encuentro. Entonces, el espacio es suyo, profesor Rivas. Bueno, gracias, querido Alfredo, por la introducción. Y bueno, para empezar, quiero empezar agradeciendo, ¿no? No sé nomás por dónde empezar. Creo que voy a empezar agradeciendo la presencia de todos los asistentes a esta charla para, para empezar, digamos, pero también no puedo dejar de mencionar a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Voy a compartir mi pantalla en el programa ProCiencia, que financió esta estancia de investigación internacional. Entonces el encuentro se centra, digamos, en lo que es el papel de la estadística como puente para la investigación. Y también voy a hablar un poco de algunos aprendizajes y experiencias que me dejó esta estancia de investigación internacional. A través de esta presentación no solo quiero mostrar resultados concretos, sino que una reflexión amplia sobre el papel que puede desempeñar la estadística en contextos interdisciplinarios y en escenarios de investigación de alto nivel. Esta experiencia, en particular esta estancia, tuvo lugar en el Boston Medical Center en Estados Unidos. Representó una oportunidad muy valiosa para integrarme a dinámicas de trabajo científico vinculadas principalmente al área de neurología pediátrica. Pero más que una exposición netamente técnica, hoy quiero plantear este encuentro como un espacio para compartir una experiencia, extraer algunos aprendizajes y dejar abiertas algunas preguntas sobre qué podemos seguir construyendo desde Paraguay en investigación, formación y cooperación científica. Quiero que me confirmen si se ve la presentación, si se escucha bien el audio para poder avanzar. Súper bien, doctor. Perfecto. Antes de entrar ya a lo que es el contenido principal, quisiera comentarles cómo está diseñada esta actividad. Tuve que revisar, o sea, revisé las prescripciones para
para poder ver quiénes estarían presentes y bueno, tras ver las respuestas, hice un procesamiento de los datos y estamos ante un auditorio bastante diverso. Seguramente no todos están aquí buscando exactamente lo mismo. Algunos quizás quieren conocer la experiencia con un matiz más desde el punto de vista clínico, médico, otros tienen interés en la investigación, en la metodología, en oportunidades de formación. Otros posiblemente en el papel de la estadística dentro de contextos interdisciplinarios, entre muchos otros motivos por los cuales están aquí. Por esa razón, me pareció conveniente y útil dividir la actividad en dos partes. En una primera, voy al tema central, es decir, compartir un poco la experiencia de la estancia, algunos resultados principales. En una segunda parte, vamos a abrir un espacio para responder preguntas. Em, para eso les invito desde ya a ir dejando sus preguntas en el chat de la videollamada. Idealmente pueden escribir su nombre, apellido, si quieren, también el lugar de donde están siguiendo la charla y luego formular una pregunta de forma más concreta posible. De esta forma, al llegar ya a la segunda parte, vamos a aprovechar mejor el espacio de diálogo. Probablemente una de las preguntas que muchos se estarán haciendo es ¿cómo llegó un estadístico paraguayo al Boston Medical Center? Bueno, para responder a eso, quiero hacerlo de manera un poco, vamos a decir, la forma más honesta posible. Yo cursé mis estudios de primarios y secundarios en una institución pública. Más adelante, mi formación de grado en estadística y posgrado en estadística lo cursé en la FACEN, una institución también pública. Y durante el grado y el posgrado en estadística obtuve muchas ayudas económicas como becas que me permitieron, digamos, terminar la carrera. Por último, mi formación de doctorado en estadística lo hice en la Universidad de Sevilla, España, también gracias a una beca. Y esta estancia de investigación internacional también fue posible con el financiamiento del CONACYT y la FACEN. Entonces, no pretendo entrar en detalles de mi formación académica, pero sí lo que quiero dejar en claro es que mi recorrido está profundamente ligado a la educación pública y al acceso a oportunidades de formación. Pero también junto con esta trayectoria hubo muchas experiencias de vida que aunque parezcan muy distintas, me, me formaron eh, profundamente. Entre los 14 a 16 años fui curador de empedrado. En aquella época los frentistas pagaban el servicio de empedrado. A mí me tocaba ir a cobrar con esa edad. Recuerdo una anécdota que me sale un niño y me dice, no, mi mamá no está, ¿verdad? Y yo le dije, no, yo ya le di, llámale a tu mamá, ¿verdad? Entonces no le quedó otra que entrar y volver a salir con la mamá a la cara. Y yo recuerdo con humor eso, pero reconozco que ese trabajo a esa edad me enseñó demasiadas cosas muy valiosas que me ayudaron también en esa estancia. Hablar con la gente, perder el miedo, insistir, asumir responsabilidades, desenvolverme en situaciones incómodas, entre otras cosas. También entre los 19 y 21 años me tocó vender leche de vaca casa por casa. Muchos de ustedes ya no vivieron esa época, creo que ahora se practica, pero ya mucho menos que antes. Entonces, también me marcó muchos aprendizajes como constancia, disciplina, trato con personas y una imperante necesidad de ganar un lugar cada día. ¿Por qué yo les cuento esto? Porque también quiero que esta actividad pueda servir un poco como algo motivacional, porque muchas veces tendemos a concentrarnos demasiado
en el resultado final. Sin embargo, detrás de cada cosa que uno vive, hay aprendizajes valiosos que incluso la universidad por sí sola no te puede dar. Y sinceramente creo que muchas de mis experiencias de vida no académicas también me ayudaron en esta estancia de investigación. Me ayudaron, por ejemplo, a adaptarme a un contexto muy distinto a donde yo me crié y me desarrollé, a trabajar con humildad, pero sobre todo a relacionarme con personas muy distintas y a entender que siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, más bien quiero mostrar que desde Paraguay, desde una educación pública, desde trayectorias sencillas, con esfuerzo, también se pueden construir caminos que nos llevan, que nos llevan lejos. Y tal vez una de las preguntas que muchos se han de hacer es, ¿qué hace un estadístico entre, entre tantos médicos, verdad? ¿Y qué es lo que hace un estadístico? Y esta pregunta es, digamos, me gusta mucho esta pregunta o que se puedan hacer esta pregunta porque la imagen del estadístico está asociada casi exclusivamente al procesamiento de datos. Pero en realidad en el contexto de investigación en salud y en muchos otros, el rol del estadístico va más allá. Ayuda a transformar em, preguntas de investigación en evidencia, a diseñar un estudio, a seleccionar las variables o características relevantes, a operacionalizar definiciones, depurar bases de datos, elegir estrategias de análisis, interpretar los resultados con cuidado y dar solidez metodológica a productos científicos. En otras palabras, el estadístico no está ya solo para procesar los datos al final de un proyecto, sino contribuir desde el inicio de la investigación para, para que, bueno, para formular, pero también para poder responder las preguntas y los objetivos de los estudios con mayor rigor y claridad. Algo que para mí también fue muy valioso en esta experiencia fue confirmar que la estadística puede dialogar de manera natural con otras disciplinas, incluso con áreas que parecen demasiado lejanas. Imagínense la neurología pediátrica, ¿verdad? Pero cuando hay buenas preguntas de investigación, una necesidad de evidencia, voluntad de trabajo colaborativo, la estadística encuentra un lugar claro. Por eso, además que sentirme yo entre médicos, en realidad lo que yo me sentí fue parte de un equipo interdisciplinario en el que cada perfil aportaba algo distinto y útil. Los médicos obviamente aportan la mirada clínica, la experiencia con los pacientes y el conocimiento del problema de salud. Y desde la estadística, lo que a mí me toca es traducir esos problemas clínicos hacia la organización de datos, análisis, interpretación y un componente fuerte metodológico en los estudios. Por eso me gustaría mostrar un poco de manera concreta exactamente qué es lo que estuve haciendo, digamos, básicamente durante la estancia. Una parte importante de mis actividades estuvo centrada en la revisión, depuración y consolidación de bases de datos. Ese fue digamos, una de las cuestiones por las cuales
fue necesaria la estancia porque el Boston Medical Center tiene una política de, obviamente, de confidencialidad de sus datos clínicos. Y entonces se trabaja muchas veces con fichas electrónicas del historial clínico de sus pacientes. Y para poder tener acceso a eso, se tiene que hacer desde su servidor y con acceso físico a los edificios de esa institución, ¿verdad? Entonces, la única manera de poder hacer este trabajo fue estando ahí presente. Además, esa revisión, depuración y consolidación de base de datos es la parte fundamental porque la calidad del estudio empieza justamente por la calidad de los datos. Entonces, digamos, después sobre eso ya se pueden hacer un montón de cosas, pero es lo principal. También trabajé en el procesamiento estadístico e interpretación de los resultados, no solamente correr análisis, ayudar a entender qué nos estaba diciendo realmente los datos, cómo podían los resultados integrarse de manera coherente dentro de una investigación en salud. Otra tarea importante fue la elaboración de tablas analíticas y que se utilizaron para insertar dentro de artículos científicos y también dentro de resúmenes para eventos científicos. También participé en actividades vinculadas con revisiones sistemáticas y con la síntesis de evidencia cualitativa y cuantitativa. Eso me permitió colaborar no solo con datos crudos, con datos originales, con datos primarios, sino también con procesos orientados a poder integrar y evaluar críticamente la literatura disponible. Por otra parte, también estoy involucrado en la escritura y en la discusión de los resultados. Esto fue uno de los desafíos también grandes para mí, porque tuve que leer muchísimos artículos médicos relacionados con los temas de investigación para poder comparar los diseños de esos estudios con nuestros diseños, verificar la coherencia de los desenlaces principales y secundarios de cada estudio, ver las métricas estadísticas que utilizaban, analizando también el tamaño de los efectos, para poder hacer comparaciones justas y mejor fundamentadas, es decir, para poder hacer buenas discusiones. Entonces, esa también fue una parte que me desafió bastante. Fue un proceso también enriquecedor porque de cierta forma me obligó a comprender muchos aspectos médicos para poder contribuir de forma más sólida con la discusión de los resultados e incluso en muchos de los casos a replantear procesamientos de datos o creación de otras formas de presentar los resultados. Finalmente todo eso se desarrolló, ¿verdad? En un entorno súper colaborativo, equipos interdisciplinarios de salud, de investigación, y justamente ahí es donde estuvo una de las principales riquezas de las experiencias, que, que fue el de entender que la investigación de calidad no se construye desde, vamos a decir, desde áreas de la ciencia por separados, sino que desde el diálogo entre distintos saberes. Entonces, todo lo que acabo de mencionar no quedó solamente en actividades o tareas sueltas. Algunos de los resultados concretos voy a mostrar a continuación. Bueno, pero antes que nada, creo que tengo que mencionar a la persona que me pudo vincular o con la cual me vinculé en un principio del Boston Medical Center. Él se llama Alci Torres, el jefe del área de neurología pediátrica. Y bueno, gracias un poco también al apoyo de él,
yo pude concretar esta estancia de vinculación. Bueno, en cuanto a los resultados concretos, ahí en primer lugar ustedes van a ver en la diapositiva, se logró someter el artículo, que es una intervención psicológica temprana integrando un programa pediátrico de conmoción cerebral. Es un estudio de corte en retrospectivo, como ya les dije, basado en datos del Boston Medical Center, del programa de conmoción cerebral que ellos llevan, pediátrico, y basado en el historial clínico, en algunos registros electrónicos que ellos tienen. Y a partir de la participación que yo tuve en el desarrollo de ese trabajo, el doctor Alci Torres me propuso asumir el rol de autor correspondiente, que viene a ser en cierta forma el principal responsable de la comunicación entre la revista y una figura de referencia entre los autores. Para mí, sinceramente, eso fue un gran honor y una señal de confianza muy fuerte. Además, durante la estancia se concretó la aceptación de 2 resúmenes científicos para congresos internacionales. El primero ya se va a realizar dentro de poco, en abril, en Chicago, y el segundo congreso en el mes de mayo. Entonces, por decir, estos son algunos resultados o cerrados, concretados, aunque el artículo está sometido, eso significa que tiene que pasar por un proceso de revisión para su publicación, pero eh, viene siendo también una etapa, vamos a decir, cerrada. El artículo aún no está publicado, pero está siendo revisado por el momento. Más allá también de esta experiencia en cuanto a los resultados concretados, lo bueno de la estancia, para mí por lo menos, fue que pude iniciar más proyectos y tengo actualmente en marcha con ellos otros proyectos. Les voy a mostrar acá, en la siguiente diapositiva. Entonces, ustedes pueden apreciar ahí, hay cuatro proyectos. Son muy distintos entre sí. El primero busca caracterizar la producción científica latinoamericana en neurología pediátrica. En términos sencillos, simplificando mucho, es un poco responder a preguntas como cuánto se está investigando en nuestra región sobre el tema, qué países aportan más, en qué tipo de trabajos se publican y qué visibilidad internacional tienen esas contribuciones. Finalmente, es una manera de observar cómo está posicionada Latinoamérica dentro de este campo científico muy específico de la neurología pediátrica. El segundo proyecto es una revisión sistemática sobre cefalohematoma y otros traumatismos extracraneales de recién nacido. Aquí la pregunta principal es, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a la ocurrencia de estas lesiones en el contexto del nacimiento? Entonces, ¿cómo se responde esto? Se intenta hacer una revisión de la literatura existente sobre estos temas y ver si es posible crear un metaanálisis o una síntesis cualitativa o una síntesis cuantitativa que nos permita detectar si existe algún grado de coincidencia sobre los factores de riesgo asociados a esta patología basado en muchos estudios, en una cantidad considerable de estudios y publicados en sitios, vamos a decir, en sitios que ya están con niveles de aceptación en su calidad de investigación en repositorios muy importantes. El tercer proyecto es un proyecto totalmente distinto al anterior. Se basa en jugadores de hockey
y las decisiones que, o sea, relacionadas con el reporte de conmociones cerebrales y retorno al juego. Este estudio lo estoy llevando adelante con un médico de la Universidad de Michigan, que también pasó por el Boston Medical Center. Él estuvo allá trabajando conmigo de forma también presencial un momento. Es un ex jugador de hockey, bueno, y que se hizo médico. Entonces surge de forma natural ciertas preguntas. Lo que se intenta comprender en este estudio es qué factores influyen en que el deportista reporte o no una conmoción, un golpe en la cabeza, o en cómo se posiciona frente al proceso del retorno, porque pueden intervenir muchas dimensiones como la presión del entorno, el temor a perder el lugar en el equipo, preocupaciones sobre becas o apoyos financieros, incluso también el nivel de conocimiento y la percepción que ellos mismos tienen sobre el riesgo. Entonces, tampoco no es netamente clínico, también es conductual, social, institucional. Es un trabajo bastante interesante. Y por último, el cuarto, que estoy llevando adelante con unas personas también ahí, un grupo de investigación de Boston Medical Center, también personas de El Salvador, eh, explorar este último una posible asociación entre enterocolitis necrosante en recién nacidos prematuros y la lesión de la sustancia blanca cerebral. En términos simples, vamos a decir, como para que yo también pueda entender, ya que no soy médico, ¿verdad? La pregunta es si ciertas complicaciones graves del periodo neonatal podrían estar asociadas con alteraciones neurológicas a largo plazo o posterior. Tema particularmente relevante, conecta procesos clínicos complejos que pueden tener implicancias importantes en el desarrollo neurológico posterior. Y al mirar un poco estos cuatro proyectos, hay algo interesante que, aunque los temas son diferentes, en todos aparece la necesidad de formular bien una pregunta de investigación, hacer un buen diseño de experimento, trabajar con evidencia, articular distintas miradas dentro de un mismo proceso científico. Entonces, esto me lleva también a la reflexión más general sobre el aporte de la estadística en la investigación en salud. Entonces, por sintetizar, digamos, algunos aprendizajes de esta estancia, el primero es que la formación estadística puede aportar de manera valiosa en múltiples áreas de la ciencia, incluso en campos que parecen muy alejados de la disciplina estadística, ¿verdad? En mi caso, esta experiencia, como ya mencioné, se desarrolló en el ámbito de la neurología pediátrica, pero perfectamente puede darse en muchas otras áreas donde hay preguntas relevantes, datos y necesidad de evidencia. Un segundo aprendizaje es que la presencia del estadístico en empresas, en instituciones, grupos de investigación, no debería verse como algo, vamos a decir, prescindible. Al contrario, muchas veces el aporte del estadístico es clave para ordenar la información, fortalecer el análisis, contribuir a la toma de decisiones más sólida y también mejor fundamentada. También confirmo que la estadística abre oportunidades muy amplias, pero que eso también exige una formación continua. No basta con una etapa inicial en estadística, hace falta seguir estudiando, desarrollando capacidades, actualizarse, aprender principalmente a dialogar con otras disciplinas y también estar dispuesto a salir muchas veces de nuestra área de confort, ¿verdad? Salir de lo que sabemos hacer.
Otra cosa también importante tiene que ver con la calidad institucional. En entornos académicos y científicos altamente competitivos como en Estados Unidos, una de las cosas que yo percibí es el valor que ellos le asignan al mérito, a la calidad de trabajo y a la exigencia. Eso genera contextos donde la competencia académica es alta, pero también hay estándares bastante claros, hay exigencias bastante claras y muy justas. Entonces, finalmente esta experiencia también, una reflexión a Paraguay, porque al final eh, esta experiencia de estancia internacional lo que debe hacer es idealmente poder contribuir en algo en nuestro país, ¿verdad? Entonces creo que si queremos fortalecer la ciencia, lo que tenemos que seguir es, necesitamos apostar por universidades más sólidas, exigentes y cada vez que estén más orientadas a la calidad y al mérito, porque al final cada logro científico, detrás de cada logro o aprendizaje también hay instituciones que forman, que apoyan y que hacen posible que las trayectorias crezcan. Bueno, hasta aquí eh, quiero, quiero hablar yo, quiero compartir de manera súper sintética algunos aspectos centrales de mi experiencia, los principales aprendizajes que me dejó, pero ahora me gustaría pasar a una parte que yo considero más importante dada la variedad, como ya les hablé al principio, de personas que están compartiendo este encuentro. Entonces, me gustaría escuchar sus preguntas, comentarios, inquietudes, cómo para poder atender mejor la diversidad de intereses que existe. Así que a partir de ahora, entonces se abre el espacio de diálogo. Ya expliqué un poco, explicamos al principio la manera de cómo formular la interacción y bueno, quedo abierto a preguntas, comentarios, reflexiones y para personas que quieran hacer alguna pregunta más específica, alguna consulta u otras cuestiones, ahí tienen mi correo electrónico, ¿sí? Que también después se le puede facilitar si alguien necesita. Entonces, el profesor Alfredo, no sé si está por ahí. Estimado profesor, Yo sí. no veo mi Sí, pantalla. profe, estoy acá, profe. Tenemos algunas Sí. consultas. Ahí te cargué ya, profe, en el espacio acordado para que puedas mirar un rato, puedas Bueno, responder un rato. voy a dejar de presentar un rato mi pantalla y voy a empezar a leer. Bueno, voy a... Karin Pineda, felicitaciones, doctor Rivas, por la presentación. Quisiera realizar un par de consultas. ¿Cuáles son los próximos pasos de su vinculación con la institución en la que desarrolló la estancia? Bueno, y los próximos pasos, Karin, estaba presentando ahí. Tengo ya 4 proyectos que están en marcha, que se iniciaron. Esos son los siguientes pasos a seguir tras la vinculación. Existe posibilidad de generar redes de trabajo internacional que integre también profesionales de área de salud en Paraguay. Sí, la respuesta es sí, hay un montón de oportunidades. Eh, Comenté, creo que muy por encima, estoy trabajando con gente de El Salvador, gente de Colombia. También se hace un estudio bibliométrico sobre la productividad de Latinoamérica. En síntesis, la oportunidad de trabajo internacional con profesionales del área de salud es súper viable. Buenas tardes, soy Juan Ayala.
de Sapucay, Paraguarí. ¿Qué técnicas o herramientas estadísticas utilizó con más frecuencia durante su estancia en el Boston Medical Center y qué habilidades previas fueron las más determinantes en su proceso como investigador? Bueno, la- las técnicas estadísticas que más utilicé fueron técnicas no paramétricas como la prueba Udeman-Whitney o también el cálculo de O-ratio y los intervalos de confianza de O-ratio. También la prueba exacta de Fisher, análisis de multivariantes logísticos para el ajuste de las respuestas de variables confusoras. Y el software, digamos, estadístico que yo utilizo es el R. Sí, R es un software libre, que está aceptado a nivel mundial, se usa mucho. Y esa fue la herramienta del software que yo utilicé. Ah, y bueno, obviamente que el Excel, ¿verdad? Entonces, en un momento dado, los registros clínicos, los médicos generan sus datos en hojas de cálculo como un Excel. Entonces, después a partir de ese Excel se lleva a cualquier, digamos, software estadístico según las necesidades. Se puede usar, yo creo que en todas las técnicas estadísticas que utilice hay muchos software que se pueden utilizar. No está cerrado a R, así que va a depender de con que uno se sienta más cómodo. Y bueno, las habilidades previas. Yo tuve la oportunidad en la época de la pandemia trabajar aquí con un grupo de médicos para evaluar el impacto que tenía el efecto del plasma en la recuperación, porque si recuerdan, había un momento de la pandemia que no había todavía vacuna, no había tratamiento. Entonces lo que se hacía o lo que se pensaba era sacar el plasma de lo que ya estaban infectados, recuperados, porque tienen los anticuerpos y ponerle a un poco, así, en términos más sencillos, ¿verdad? Estoy diciendo. Y para ver qué efecto tenía eso en cuanto a la mortalidad. El AUCOM primario se usa en medicina, sería el resultado principal. Se basaba en la tasa de mortalidad, entonces se hizo ese estudio en Paraguay en el 2020, o sea, 2021, no, 2020, empezó en el 2020 para ver si bajaba la tasa de mortalidad en terapia intensiva. Después también otro trabajo que me tocó participar con médicos en Paraguay fue un ensayo clínico aleatorizado en aquel momento para ver si la ivermectina tenía un efecto protector sobre el COVID. Específicamente el resultado principal que medimos fue en pacientes sanos ambulatorios que estaban en su casa, era ver si el consumo de ivermectina podía evitar que lleguen a internarse. Bueno, entonces el resultado de ese estudio fue que no tenía ningún impacto la ivermectina, que también después salieron ya muchísimos estudios al respecto que desmintieron un poco esa idea que se tenía en un principio. Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta. Si de por ahí mis respuestas no les son del todo satisfactorias o creen que quedó algo en el tintero, no tengan reparo en volver a escribir y decir, bueno, algo no me quedó claro y si puedo profundizar mejor. Yo intento hacer mi mejor esfuerzo en dar una buena respuesta o una respuesta completa, ¿verdad? Voy a pasar a la tercera intervención. Es María Gloria Molas, docente y catedrática de DTC del INAES, coordinadora de maestría en investigación de ahí, es de San Lorenzo. ¿Dónde se puede acceder a los artículos y resúmenes del proyecto? Bueno, María Gloria, como mencioné, el artículo está sometido, aún no está publicado, y los resúmenes de los dos eventos científicos internacionales van a estar disponibles
en las fechas en cuanto se realicen estos eventos, ¿verdad? Si por alguna razón estás interesada en que te comparta algún tipo de material a modo de borrador o algo así, cuestión que me escribas al correo y te puedo compartir sin problema. Bueno, Catherine, Catherine, estudiante a distancia de FACEN, Encarnación Itapúa, pero no tengo su pregunta. Ruth, ¿cómo un estadístico puede posicionarse como alguien importante en el ámbito laboral, empresarial y por supuesto en el área de investigación? Bueno, Ruth, tu pregunta es demasiado importante como todas las que antecedieron, pero particularmente como estadístico me gusta responder cómo se puede posicionar. Y una de las formas de posicionar a un estadístico es únicamente por resultados y mostrando que podemos hacer ciertas cosas. ¿Qué significa eso? Que si querés destacarte en el ámbito empresarial como estadístico, tenés que intentar formarte en esa línea, tenés que intentar tomar cursos, entender cómo funciona todo lo que hace al entorno empresarial. Yo no te puedo decir que yo soy un experto en pediatría neurológica, estoy lejos, pero lejísimo de eso, ni tampoco el estadístico está forzado a hacerlo, ¿verdad? Pero para poder trabajar bien en distintas áreas, como por ejemplo el área empresarial, industrial u otros, necesitamos entender esos procesos porque el choque entre un estadístico y una persona de otra rama es que a veces no nos podemos entender. Entonces ellos me dicen, en un problema clínico, tenemos este problema, nosotros estamos haciendo esta práctica, queremos mejorar el protocolo y el estadístico tiene que empezar a razonar, a pensar y a hacer esa traducción. En una empresa, lo que la empresa necesita, así como en un hospital, que vamos a simplificar las cosas. En un hospital quieren que se recuperen más rápido y mejor, y quieren que sus tratamientos siempre mejoren, ¿verdad? Mejoren la salud del paciente. En una empresa van a querer ganar más dinero o ser más eficientes, ¿verdad? Entonces, toda vez que el análisis de los datos, el procesamiento de los datos le desemboque a ellos en una toma de decisiones que le pueda hacer mejorar sus resultados de acuerdo a la visión y a la misión de la institución, ahí te van a poder, digamos, valorar y vamos a poder posicionarnos como estadísticos. Y el área de investigación es así, si te referís a la investigación científica, porque también está la investigación operativa, también está la investigación empresarial, pero la investigación académica es intentar entrar en grupos de investigación, intentar desde el inicio formular las preguntas de investigación, ver las variables y participar de manera activa en un proceso de publicación de un manuscrito, de un artículo científico y empezar por cosas pequeñas, empezar en eventos científicos como congresos, puede ser nacionales, y ir agarrando experiencia. Para ser un buen investigador se necesita, como en cualquier otra profesión, uno necesita ir ganando experiencia. Entonces, escribís tu primer artículo y el primer artículo no siempre es el mejor y necesitas estar rodeada de gente que sabe mucho más que vos para que puedas empezar a hacer algo. Pero tenés que aprender, hay que aprender y entonces después te apropias de ese conocimiento y vas mejorando. Y entonces con el tiempo uno se vuelve un poco más experto en un área, pero es haciendo. O sea, no, a ser investigador, eso sí, a ser investigador no se puede aprender
con teoría. Es imposible ser un buen investigador, sino investigando, haciendo cosas. Bueno, voy a pasar al siguiente. Dice, felicitaciones, doctor Rivas. Hace un año me incorporé como estadístico al Departamento de Apoyo Médico de un importante hospital y esta experiencia reafirmó en mí la importancia del trabajo del estadístico en el ámbito de la salud. Cómo me alegro por eso. Muchas veces, detrás de una decisión oportuna, de un proceso mejor organizado o de un problema detectado a tiempo, existe un análisis riguroso de los datos. Desde mi función he comprobado que el trabajo estadístico no se limita a elaborar reportes, sino que aporta evidencia para mejorar la gestión, optimizar recursos y contribuir de manera concreta a una atención más eficiente, más segura y más humana para los pacientes. Genial, muchísimas gracias por esta reflexión. Luz Cáceres de Villeta es estudiante de Tecnología de Producción de FACEN. Para nosotros que aún estamos en formación, ¿cuál considera que es lo más esencial que deberíamos dominar hoy mismo para ser más competitivos? Y si uno quiere ser competitivo en su área, en este caso estamos hablando de tecnología de producción, tenés que tener un valor agregado a todos los demás. O sea, la carrera de tecnología de producción o cualquier carrera tiene su malla curricular, tiene sus materias y bueno, tenés que intentar pasar bien las materias, entendiendo todas las materias, pero si entendés como todo el mundo, vas a saber lo que todo el mundo sabe. Entonces, si querés ser más competitiva, lo que tenés que hacer es tener un plus. Tengo ejemplos de personas de tecnología de producción que tras manejar con cierto nivel de calidad el Excel, por ejemplo, o Power BI, ya tienen un mucho mejor posicionamiento dentro de las industrias y las empresas. Entonces, tenés que tener algo distinto y un valor agregado. O sea, para poder ser competitivo, aparte de todas las habilidades blandas que necesitamos, y creo que no hablé tanto de eso, pero hay muchas habilidades blandas, el saber trabajar en equipo, el tener humildad, el poder estar abierto a aprender siempre. Todas las cosas son súper importantes y hoy en día también todo es interdisciplinario, a veces multidisciplinario, entonces hay que estar súper abierto. Espero haber respondido tu pregunta. Eh, es una pregunta súper amplia y me parece que no hay más preguntas. Creo que pude responder las consultas que acá me aparecen. Si me confirmas, mi querido Alfredo. Asimismo, profesor, en el chat si puedes dejar tu correo, profesor, para aquellas personas que quieran contactarte, sería genial. Eh, bueno, voy a entrar un poco. Tengo que entrar la llamada. Sí, voy a dejar ahí entonces que Rivas arroba acem.una.pi. Creo que no pude agradecer a todo, a lo que tengo que agradecer. Ahí veo justamente el mensaje de la directora del Departamento de Estadística. Eh, y bueno, también agradecerle un poco a la profesora Marlene Román desde el Puerto, la directora del Departamento de Estadística de la FACEN, porque también gracias a ella pude concretar esta vinculación internacional. eh, a toda la gente de soporte técnico del Departamento de Educación a Distancia que hacen un montón de cosas para poder estar acá reunidos como si fuera que estamos frente a frente, ¿verdad? Entonces, no quiero dar nombres porque por ahí me olvido de algunos. Entonces, a todos los del Departamento de Educación a Distancia, bueno, ahí también veo gente que
mientras yo estuve en mi vinculación de investigación, me tuvieron que cubrir en mi cátedra, también a Oscar, entonces agradecer. Así que, bueno, tanto que agradecer. Y finalmente, yo pienso que ya para ir cerrando esta actividad, agradecerles a todos y a cada uno por su participación en esta charla. Espero que hayan sacado algo, algo útil, ¿verdad? Finalmente mi intención era esa, no hacerles perder el tiempo. Ojalá que de todo lo que pude decir, algo haya sido del agrado y algo haya sido de utilidad para todos ustedes. Así que, bueno, que tengan, gracias Víctor, que tengan una buena Semana Santa y bueno, en cualquier momento estaremos compartiendo otro espacio de difusión. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor doctor Gustavo Rivas, por el espacio también acá brindado con los participantes. Entonces, ya cerrando todo esto, por favor, les pido que no se olviden de completar la encuesta de satisfacción para la certificación por el valioso tiempo que ustedes dedicaron a esta charla. Bueno, de mi parte, profesor, también ya está todo. Muchísimas gracias una vez más a todos los participantes, al profesor Juan Ignacio Mereles, que está también desde la otra sala, ¿verdad? Y a todos los presentes el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias una vez más en nombre del Departamento de Educación a Distancia, del Departamento de Estadística y en especial de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos oportunamente. Hasta pronto.